Bueno, pues todos me conocen, mi nombre es María y soy de Ciudad Mante, Tamaulipas. El tema que voy a compartir el día de hoy es el infierno. Hoy el infierno es la base de la palabra y del catecismo, el catecismo de la iglesia. ¿En qué consiste el infierno? Pregunto. ¿Sí saben? Sí. Bueno, el catecismo de la iglesia nos afirma la base de la palabra y el catecismo, que es un resumen de la Biblia. Entonces, sí existe el infierno para nosotros, los cristianos católicos, pero no estamos llamados a ir allí. Entonces, vamos a ver en el catecismo 10:35. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas que mueren en un pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno. Entonces ya escuchamos que sí existe el infierno, son las penas, ¿verdad?, que Dios nos da libre elección para decidir. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Hay un cielo y un infierno. Entonces vemos en el catecismo que es un dogma de fe, también por el magisterio de la iglesia, por los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, y sí existe el infierno. Entonces vemos también en el numeral 10:33, salvo que elegimos libremente amarle, no podemos amar a Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo y con nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Él no viene a atormentar al mundo, Él no viene a juzgar, Él no viene a condenar, sino que nosotros elegimos libremente. Si amamos a Dios, pero no podemos amar al otro, ¿verdad?, que es el demonio, el pecado. Sí, vamos a morir, pero en una muerte en Cristo. Y entonces morir en un pecado mortal es en amistad con Dios. Entonces no podemos amar a Dios si pecamos gravemente. Entonces Dios nos da esa oportunidad para prepararnos en esta tierra que poseemos tú y yo, para que el día que Él nos llame nos encuentre, ¿verdad?, preparados. Dice que todos escucharán la voz del Señor, desde el más chiquito al adulto, y dicen que también los muertos escucharán la voz del Señor. Por eso nos da tiempo para prepararnos. Entonces, cuando usted me puede decir cómo se concilia el infierno, en la segunda carta de San Pedro 2:39, el Señor quiere que todos lleguen a la conversión, que todos se arrepientan. Entonces el Señor nos da esa libertad. Vemos, hoy vamos a trabajar en este libro del Padre Amatuli, en la página 81, Respuestas en las Escrituras, y el diálogo en los protestantes.
En este libro vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Génesis 2, 16, 17. Está en las primeras páginas de la Biblia, en Génesis, es 2, 16 y 17. ¿Lo tenemos? También apuntan en su cuaderno de apuntes el Catecismo 1033 al 1037. También es la enseñanza de un resumen de todo en la Biblia, el tema del infierno. Y dice así, Génesis 2:16. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Vimos que desde el principio el infierno fue creado por Dios. Le dio un mandamiento a Adán. Y por la ley de desobediencia desobedeció, ¿verdad? Nosotros sabemos del principio la revelación de Dios con la revelación del hombre. Dios creó todo para él bueno, toda su creación. Pero él hizo en el sexto día al hombre del polvo y le dio vida, ¿verdad? Y hizo también después a la mujer. En el Génesis 1:26, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces hubo igualdad. Entonces fue lo que Dios crió primero, pero le dio ese mandamiento, porque ellos tenían una amistad con Dios. Adán y después Eva le dio ese mandamiento. Pero Dios crió antes de toda su creación, crió a los ángeles antes de existir su creación de él. Y todos los ángeles le adoraban a Dios, pero hizo un ángel, el ángel más resplandeciente, una luz muy bella que nosotros ya conocemos, que se llama ¿cómo? Luzbel, Lucifer. Ajá, entonces él se rebeló contra Dios. ¿Ustedes saben por qué se rebeló contra Dios? Sí, porque quería ser por celoso y envidioso, quería ser más que Dios. Entonces él se enojó con Dios antes cuando crió al hombre Adán. Nosotros somos la imagen de Dios perfecta. Hizo lo más bello, que somos la imagen de él. Entonces Lucifer se enojó con Dios y dijo, ¿por qué al hombre le has dado cuerpo y espíritu? ¿Por qué nosotros estamos contigo toda la eternidad, te hemos estado adorando? ¿Por qué nosotros no tenemos cuerpo y ellos sí? Y se rebeló. Y Dios lo arrojó ¿a dónde? Al infierno y a los ángeles rebeldes, a sus seguidores, y le dio este mandato. Y por un lado vino la muerte a Adán, el primer hombre, por desobediencia, ¿verdad? Tentó a Eva. ¿Por qué no tentó a Adán? Tentó a Eva y él desobedeció a Dios. Entonces por eso le dio ese mandato, ¿verdad? El mandamiento. La desobediencia, entró la muerte. Pero por otro lado vino, por un hombre vino, por eso hubo un protoevangelio en el Génesis 3:15, el evangelio que iba a mandar a su hijo Jesús, ¿verdad? Es la figura de Adán, es Jesús, y la figura de Eva es la Virgen María. Entonces vino mandó a su hijo para rescatarnos de ese pecado, de esa muerte, ¿verdad? A su hijo Jesús, el verbo encarnado, en donde la Virgen, la Trinidad ya estaba en el principio con nuestro Padre Creador. El Padre y el Hijo y el Espíritu son los que actuaban antes. Entonces
vino a darnos vida a Jesús. Por un hombre entra la muerte, pero por otro lado viene la vida, la salvación, que es su Hijo Jesucristo. Y dice que todo el que crea en Él va a tener vida y no va a morir. Y dice Él también en Juan 8:32, yo soy la luz del mundo, el que camina en mí no caminará en tinieblas, en oscuridad, ¿verdad? Entonces vemos que del principio fue creado el infierno. Ahora, desde antes, y luego después vino a tentar el demonio a Eva y a Adán, ¿verdad? Como hoy, en el día de hoy, nos puede también atentar a nosotros en este 2025, ¿verdad? Al desobedecer a Dios, a tener esa amistad con Dios, estamos en reconciliación con Dios, que estamos en un cielo. Pero también Dios creó el infierno. El que desobedece a Dios es estar en amistad con Dios, es el infierno. Pero vamos a seguir viendo qué nos dice la Biblia, qué nos aclara. El siguiente, el San Juan nos dice en 3, 14, 15. Primera de San Juan 3, capítulo. Son las últimas cartas que están antes del Apocalipsis. Está después de Pedro y de Judas. Es Primera de Juan 3, 14, 15. Repito, Primera de Juan 3, 14, 15. ¿La tienen? Primera de Juan 3, 14, 15. Pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Entonces escuchamos el amar a nuestros hermanos. Si no amamos a nuestros hermanos, estamos en un estado de muerte, ¿verdad? Y el que odia a su hermano es un asesino. Saber que ningún asesino puede entrar a la vida eterna. Entonces es el mandamiento de ¿qué? Del amor. Así como Dios dio la vida por mí en la cruz, por amor, y hasta lo extremo, y muerte de cruz. Tengo que amar al hermano, a nuestros hermanos, dice el Señor. Y entonces, si no amamos a nuestros hermanos, si nosotros tenemos odio con nuestros hermanos, hay hermanos que se pelean por herencias y no se perdonan. Dice que antes de que yo muera tengo que reconciliarme con mi hermano. Y a veces cuando uno se está muriendo, yo conozco personas y no se piden perdón. Y dice que el que no ama a su hermano es un asesino, está en un estado de muerte. Y el que lo odia es un asesino. Entonces tenemos que amar al hermano antes de que Dios me llame, porque todos estamos llamados a ir al cielo. Todos estamos llamados, Dios nos viene a atormentar. Dios nos habla fuerte en la palabra para escuchar su voz, para ponerlo en práctica. No en el último momento de nuestra vida. Si Dios me da vida 100 años, 80, 70, que es en este caminar, y yo no hago las paces con mi hermano, el chisme, la calumnia contra el prójimo, está en un estado de muerte. A calumniar al otro. O seremos, como dice también en el versículo antes, seremos como Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces el Señor nos va hablando, nos va mostrando para no ir a este lugar de tormento, de ir a un lugar de castigo antes de que Él me llame.
cómo nosotros los católicos estar en gracia de Dios, morir en gracia, en la amistad con Dios. Sabemos que hay 3 dimensiones, el purgatorio, pero enseguida va a dar el tema el hermano, y el cielo. Pero no nos acostumbremos a estar en este estado de ir al purgatorio. ¿Por qué? ¿Por qué no desde hoy trabajar el día de hoy para trabajar para cuando Dios me llame? Todos dice la carta de primera de Pedro 1:15, sean santos, porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué estar esperando a llegar al purgatorio? Si el purgatorio es un estado de purificación que Dios me da para, si no alcancé a purificarme en la tierra. Pero ¿para qué esperar? ¿Por qué no poner hoy la práctica? Porque todos queremos ir al cielo. Levanten la mano. Todos queremos ir al cielo y no a un lugar de castigo, pero Dios nos da libre elección, libertad, como le dio a Adán, le nos da libertad, no nos tiene como la voluntad es hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Entonces, Dios nos da esa libertad. Entonces, vamos a pasar ahorita al siguiente versículo. En Mateo 10:28, también Jesús nos habla de la existencia del infierno, lo sigue hablando. Ustedes saben por qué Jesús cuando va y predica a los apóstoles, los escoge, los llama. ¿Qué fue lo primero que Jesús predicó? ¿El cielo o el infierno? ¿Qué le dijo a sus apóstoles cuando los llamó, eligió? Hago esa pregunta. Escuchen bien. Cuando Jesús, ya en el Nuevo Testamento, llama a sus 12 apóstoles, los llama y los elige para predicar. ¿Qué predica Jesús primero, el cielo o el infierno? El reino de los cielos, pero le dice a sus apóstoles, vayan y prediquen, expulsen demonios y sanen enfermos. El mandato de Jesucristo en los apóstoles. Y nosotros también somos apóstoles, tenemos que predicar, instruirnos. Nuestra iglesia, nuestra misión es la casa, es la familia, nuestros hijos, nuestros nietos, es la primera misión. Dígame, del día de hoy, ¿quién ha expulsado el demonio? ¿Cómo se expulsa el demonio? Con la oración, ayuno, con los sacramentos, con la confesión, con la comunión. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ahorita ya sigue en Mateo 10:28. Mateo 10:28. Es el primer evangelio de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el primer evangelio, Mateo. Mateo 10:28. Jesús. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Jesús nos habla con frecuencia para los que se rehúsan creer y convertirse, donde se puede perder el cuerpo y el alma. Nosotros tenemos alma y espíritu están unidos y el cuerpo. El alma sostiene nuestro cuerpo, nuestras acciones es el que mueve el cuerpo, pero todos vamos a morir. No teman lo que mata el cuerpo, porque el cuerpo va al polvo. Lo dice Eclesiastes 12:7. Y el alma regresa a Dios, el espíritu es quien lo dio. No podemos matar el alma. ¿Quiénes son los que se pierden en creer en Cristo? Los ateos, los hermanos separados. Si no se arrepienten, Dios no manda a nadie al infierno, como lo dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dios no viene a juzgar ni a condenar, viene a ¿qué? A salvarnos del pecado, de la muerte. Entonces,
Si yo rechazo al Espíritu Santo que me da vida, que habita en mí, yo rechazo los medios de salvación que me regala nuestro Señor a través de los sacramentos, del bautismo, de la confesión, que son los 7, estamos matando el alma, porque el alma le pertenece a Dios. Y es un medio de salvación para ir al cielo. Nosotros escogemos 2 caminos, la vida y el bien es Cristo. Lo dice Deuteronomio 30:15. No lo vamos a leer, pero ustedes lo van apuntando por el tiempo. Y por otro camino dice Dios, hoy pongo delante de ti la vida y el bien es Cristo, la vida eterna. Y pongo por otro camino el mal y el pecado, la muerte, la separación de Dios. Entonces Dios nos da, ¿verdad?, esa oportunidad de escucharlo a Él, su palabra. No lo digo yo, es palabra de Dios. No podemos matar el alma. Entonces, ¿correcto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ahorita vamos a pasar a San Mateo 25 y este es para el examen. En el versículo 33, 41 y 46. Sí, capítulo 25, versículo 33, el 41 y 46. Aquí nos habla también de la existencia de la Gehenna y el Seol. En el Antiguo Testamento, los que morían, los primeros, en el seno de Abraham estaba la Gehenna y el Seol, estaban los justos, los injustos, estaban porque no había acceso a puerta al cielo. Después de que Cristo muere, se abren las puertas del cielo después de la resurrección. Cuando Jesús resucita, va a los infiernos, pero no al infierno del fuego eterno, va al infierno donde estaban todos los justos y los injustos esperando la resurrección de Cristo. Va y les predica y se lleva a los justos con él y a los condenados se los lleva a un lugar de infierno. Entonces, vemos aquí en Mateo 25, 33. Vamos a seguir mismo en Mateo. Es Mateo 25, 33. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Colocará a las ovejas a la derecha, dice, y a los chivos. A la derecha los que se portaron bien, escucharon la voz del Señor, lo practicaron, cumplieron sus mandatos, hicieron la voluntad. No el que me diga, Señor, Señor, podrá entrar en el reino de Dios, sino el que hace su voluntad. No porque soy católico, ya tengo ganado el cielo. Si yo no cumplo con lo que sigue, Dios me da libertad de elegir, porque me ama. Y por amor, Él respeta las decisiones de cada uno, de todos nosotros. Entonces, dice a la izquierda, los que van a los chivos, los que obedecen a Dios, los que se rebelan, los rebeldes, y no escuchan la voz del Señor, irán a la izquierda. El siguiente texto. Seguimos allí mismo en San Mateo, nos pasamos al 41 y dice, dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Siga. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá, en verdad les digo,
Siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Está hablando San Mateo. Jesús nos habla con frecuencia los términos graves. Enviará a sus ángeles y recogerán sus autores. A todos está hablando de las 7 obras de misericordia corporales y espirituales. Al amor al prójimo. Uno los pronunciará la condenación, que van a ser alejados de él. Ven, hermanos, también las obras nos salvan. Las obras de misericordia y también la gracia van unidas. Porque si nomás tengo la gracia y no tengo obras, es una palabra muerta. Entonces, el Señor, el amor de Dios nos produce las obras. El que no ama, no peca. Y el que ama, lo hace. ¿Puedo amar a Dios, el amor traído por obras? Sin obras vacías, el amor misericordioso de Dios. Entonces van juntas. Ya sabemos, visitar a los enfermos, dar de comer, de beber, recibir al forastero y visitar a los que están encarcelados, también las espirituales. No solamente dar de comer, sino también el hermano que tiene de hambre de la palabra de Dios. El Señor nos habla claro en la palabra. Dice, no quiero a los tibios, yo los vomito de mi boca. Lo dice el Apocalipsis 3:15. Y yo quisiera si fueran fríos o calientes. Ahí será el llorar y rechinar de dientes, atormentados, ¿verdad? Lejos del rostro del Señor. Y es para todos, no más para unos cuantos. También si nosotros no lo practicamos, el Señor nos habla a través de su palabra, por boca de San Mateo, la existencia del infierno que existe. Me encontré una persona y me dijo, ¿usted cómo sabe que quién ha ido al infierno, quién ha ido allá al infierno para decirnos que existe? Le dije, Jesucristo. Él es el enviado del Padre y Él viene a enseñarnos que sí existe el infierno a través de su palabra, la base. Entonces, ustedes han escuchado muchos santos que Dios le ha permitido para que revelaciones sobre la existencia del infierno, revelaciones a María Faustina y el Padre Pío, el cura de Ars. Ustedes los pueden abrir de sus videos y según el pecado, morir en un pecado de muerte sin la confesión, sin la comunión. Sí, somos humanos, pecamos, pero Dios nos da la oportunidad de levantarnos en la confesión, de reconciliarnos con Él. Pero aquí San Mateo está hablando de las obras también espirituales, que son 7 corporales y las 7 espirituales. Enseñar al que no sabe, ayudar, consolar al triste. Y ustedes van apuntando ahí en su cuaderno para que, ¿verdad?, no se nos olvide y ponerlo en práctica, porque el Señor nos va a preguntar qué hicimos durante toda esta vida que nos da en este caminar, ¿verdad? Estamos para prepararnos tú y yo y llegar todos a la salvación. Dice, el que persevere hasta el final se va a salvar. Entonces, Dios es amor y por su amor de misericordia nos da esa libertad, ¿verdad? Para nosotros decidir. Vamos a ver el siguiente texto. Isaías, en el Antiguo Testamento, 66, 24. Isaías 66, 24. Isaías está antes de Jeremías y es el último versículo, 66, 24. En la última página es 66 del libro de Isaías. Aquí en este libro de Isaías está profetizado 700 años de Cristo. Nos habla de las figuras del fuego eterno, el gusano, el rechinar de dientes. Son solamente imágenes que representan un sufrimiento. El mejor sufrimiento de todas estas
pues es el no ver a Dios. Isaías 66:24. Al salir verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlos. Aquí nos estamos mostrando, ¿verdad? Los que se rebelaron en el Antiguo Testamento iban a una condenación. El gusano que los devora, los cadáveres serán como cadáveres, el gusano que los devora y el fuego que los quema. Fueron las personas ya en el juicio final, cuando un cadáver, ¿cómo está un cadáver después de los 3 días? Descompuesto. Y así es nuestra alma, se va a descomponer. En el juicio final, unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación. El alma va a regresar al cuerpo. Entonces, en nosotros es el alma que es el pecado. Por eso se sentían horrorizados a no ver a Dios. Entonces vamos a dar el siguiente versículo, también de la existencia del infierno, los pecados que nos pueden llevar al infierno, San Marcos 9, 43, 46. Regresamos de nuevo a los evangelios. Leímos hace rato Mateo, ahora sigue Marcos, ahí mismo, Mateo, Marcos 9, 43, 46. 43, 46. A ver, repito. Marcos 9, 43, 46. Es que son los siguientes, 9:43 y siguientes. Entonces, por eso lo anota así la hermana, 9:43, empezamos desde el 43 y vamos a terminar en el 46. Marcos 9:43, 46. Dice, si tu mano te está haciendo caer, córtatela. Pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la ajena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los 2 pies a la ajena. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo. Pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 al infierno. También Jesús nos habla de la jaena y el fuego que no se apaga, de si tu mano te hace caer, que corte el pecado, no la mano física, sino el pecado que lo hace cometer con la mano, el robar. También nos habla el segundo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, que corte de raíz el pecado que lo hace cometer con los ojos. Por ejemplo, videos en la internet, revistas, la pornografía. Todo eso es desagradable a Dios y hay que denunciar esos pecados que nos pueden llevar al infierno. También si tu pie te hace caer, córtatelo, que corte de raíz el pecado. Viene diciendo que el camino que nos lleva a alejarnos de Dios, los malos vicios, ¿verdad? Entonces nos está hablando no que se corte el pie, sino que corte el pecado que lo hace cometer a otros vicios. ¿A dónde? Donde no está Dios, los brujos, los hechiceros y todo eso que lo hace cometer. Entonces el Señor nos habla muy claro sobre la existencia del infierno. Entonces pasamos a, también San Pablo nos habla 15 pecados que nos pueden llevar al infierno. San Pablo, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Está en las cartas de San Pablo. Repito, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería,
odios, ira y violencia, celos, furor, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los pecados que nos pueden llevar al infierno si no los confesamos, no nos arrepentimos, no los convertimos a Cristo, morimos en un pecado mortal, es decisión de nosotros, libre elección. La fornicación en los matrimonios sin estar casados por la Iglesia Católica, esperando, ¿verdad? Así vivo bien, todo me va bien, y está a qué esperar. Si se muere en un accidente y no tiene tiempo de arrepentirse, ¿a dónde va el alma? También vienen las impurezas. ¿Qué vienen siendo las impurezas? También los videos, todo lo que les agrada a Dios. La masturbación es una impureza. También los homosexuales. Todos son los pecados graves que nos pueden llevar al infierno. Desvergüenzas, culto a los ídolos. A veces cambian a Dios por el trabajo, hasta 2 trabajos, el dinero, la ambición y todo eso no heredarán el reino de Dios. Las divisiones, el sectarismo, ¿verdad? Como ahorita todas las sectas que están divididas también, si no se abren al Espíritu Santo, no escuchan la palabra de Dios, rechazan al Espíritu Santo que nos da vida, para la vida eterna, y la otra es para la vida eterna, que es el infierno, condenación. También dice, todo lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. También nos da en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Nos vamos a ir bien rapidito, nada más anótenlo, aunque no lo encuentren porque ya el tiempo se terminó. Entonces, nada más anótenlo, por favor, y yo se los voy a leer. Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Aquí también nos sigue hablando sobre el infierno, la condenación, nos habla claramente la exclusión de la vida de Dios. Se entiende más claramente el infierno, exclusión total de la presencia de Dios. Los cobardes, cuando uno no denuncia lo malo que está haciendo su hermano afuera y no lo enseña con amor, se lo calla. ¿Por qué lo hace? Por cobarde, no denunciar la palabra de Dios. Dice Cristo, te quiero, quisiera saber que si fueras frío o caliente, ya los fríos los vomito de mi boca. Entonces, ¿cuánto andamos así por cobardes? No denunciamos lo malo. En nuestra propia familia también denunciar lo malo, los corrompidos, los asesinos. Otra vez nos dice la palabra de Dios, los asesinos, ¿quiénes son los que asesinan? El aborto. También no tengo pecado porque no he matado con una pistola. Los anticonceptivos, ese asesinato. Todos los anticonceptivos y el aborto, todo eso no heredarán el reino de Dios si no se arrepienten. Tanto como los doctores, las enfermeras, todo esto, si no hay conversión y arrepentimiento, Dios le da la libertad. Los impuros, los hechiceros. Aquí también habla de los brujos, los santeros, los que adoran a la Santa Muerte, los que practican todo eso, los curanderos y los que hacen ritos de sacrificio de sangre de animales y de personas. Si no se arrepienten, y sus seguidores, los que lo siguen y practican, no heredarán el reino de Dios. El castigo eterno, que es el infierno, la idolatría, a veces idolatran a un artista. También para los hermanos separados nos dicen, confunden a un católico no instruido y dice que las imágenes es idolatría, cuando nuestras imágenes son representaciones, pero no es lo mismo que idolatría que adoración. Nosotros lo sabemos bien. Entonces,
Y todos los falsos, los que practican la mentira, será el azufre de fuego que arde, que es la segunda muerte. En la segunda carta de Tesalonicenses 1:9 dice que serán condenados, siga hermana, y es el último. Es el último. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrán aquel día para ser glorificados en sus santos y para que todos admiren su obra. En los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. La pena principal del infierno consiste en la separación de Dios, el castigo de no obedecer a Dios, cambiar el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son? Los que se pierden serán perdidos lejos del Señor. Los hermanos separados, los ateos, los brujos, los hechiceros y todos los corrompidos serán lejos del rostro del Señor, de su gloria irresistible. Lo habla muy claro nuestro Señor, ¿verdad? Para prepararnos a anunciar el evangelio a toda la creación, como lo dice Él, y expulsando todo mal, todo demonio y sanar a los enfermos. Entonces, eso es lo que el Señor nos anuncia a nosotros como prepararnos nuestra fe cristiana católica. Creemos en Cristo, tenemos que obedecer a Cristo. No nos quiere tibio, nos quiere que sigamos su camino de Él. Entonces, esto es la autoexclusión definitiva, la comunión de Dios, de los bienaventurados, de Cristo, la Virgen, los santos y de su gloria. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Cristo. Bueno, muchas gracias, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Pero si tienen una pregunta, al final puede decir alguno de los hermanos. Y muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.